un precio, ¿no? El precio de la ambigüedad, ¿no? Por lo menos no es que tuviese el precio, sino que por la forma en la que se hizo, se pagó ese precio de la ambigüedad. Entonces voy a leer 5 puntos, ¿no?, de esa carta. El contexto es que la Conferencia Episcopal Española había invitado ante el referéndum que se hacía. Yo, por cierto, yo no pude votar porque entonces tenía 17 años, todavía me faltaba, ¿no? Me faltaba para poder votar, pero vamos, yo recuerdo haber seguido este debate y recuerdo haber estado muy atento a esta carta que ahora voy a comentar. En mi vida concreta, pues voy a decir que esta carta para mí fue determinante. Pues porque me orientó, ¿no? Y me orientó incluso pues para que finalmente estuviese formándome en el seminario de Toledo. Mira cómo son las cosas, ¿no? Hubo unos pastores que publicaron esta carta y pues yo en concreto vi en esto una luz, una referencia para poder discernir en la vida, ¿no? La Conferencia Episcopal invitó en aquel momento a que cada uno decidiese el sentido de su voto, no arbitrariamente, sino con criterio, según su conciencia cristiana. Pero claro, no dijo más que eso. Entonces, don Marcelo González Martín, añadió de que había muchos fieles que pedían más criterio que únicamente decir decida usted en conciencia, sino querían más reflexiones. Y entonces, pues él se dispuso a escribir esta instrucción pastoral, ¿no? Entonces él subrayó que el hecho de que haya valores positivos en la Constitución española, eso no dispensa de ponderar seriamente los elementos negativos, ¿no?, o los elementos preocupantes. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos preocupantes, ¿no?, o negativos que se subrayaron en esta instrucción que tenía el título de Ante el referéndum sobre la Constitución? Primero, la omisión real y no sólo nominal de toda referencia a Dios. Y leo, dice: estimamos muy grave proponer una Constitución agnóstica que se sitúa en una posición de neutralidad ante los valores cristianos, a una nación de bautizados de cuya inmensa mayoría no consta que hayan renunciado a su fe. No vemos cómo se concilia esto con el deber moral de las sociedades para con la verdadera religión, reafirmado por el Concilio Vaticano II en su declaración sobre la libertad religiosa. No se trata de un puro nominalismo. El nombre de Dios es cierto, puede ser invocado en vano, pero su exclusión puede ser también un olvido demasiado significativo. Este fue el primer punto que se subrayó en esta carta, ¿no?, que había una omisión real y no solo nominal de la referencia a Dios. El hecho de que en una Constitución no se invoque el nombre de Dios, por ejemplo, que la de Estados Unidos sí se invoca, el hecho de que no se invoque, pues es significativo, es muy significativo. Y de ahí se van a desprender pues muchas consecuencias. No es una cuestión nominalista, no. Es una cuestión que en el fondo es fundante de los valores. Esa fue la primera reflexión crítica. La segunda, muy ligada a la anterior, por supuesto, la segunda, la falta de referencia a los principios supremos de la ley natural o divina. Y dice: la orientación moral de las leyes y actos de gobierno queda a merced de los poderes públicos turnantes. Esto, combinado con las ambigüedades introducidas en el texto constitucional, puede convertirlo fácilmente en manos de los sucesivos poderes públicos en salvoconducto para agresiones legalizadas contra derechos inalienables del hombre, como le demuestran los propósitos de algunas fuerzas parlamentarias en relación con la vida de las personas en edad prenatal y en relación con la enseñanza. Por falta de principios superiores, la Constitución ampara una sociedad permisiva,
que según advirtió oportunamente el episcopado español, no es conciliable con una sociedad de fundamento ético y por lo mismo es contraria al ejercicio valioso de la libertad. La libertad no se sirve con la sola neutralidad o permisividad o no coacción. La libertad se sirve positivamente en condiciones propicias que faciliten el esfuerzo de los que quieren elevarse hacia el bien. Al equiparar la libertad de difundir aire puro y la libertad de difundir aire contaminado, la libertad resultante no es igual para todos, pues en realidad se impide la libertad de respirar aire puro y se hace forzoso respirar aire contaminado. Madre mía, menuda reflexión este punto segundo, ¿no? Diciendo, es que claro, si hablamos de libertad sin referencia a la ley natural o la ley divina, entonces claro, pues nos olvidamos de que es la verdad la que nos hace libres. Claro. El ejemplo que pone de si yo pongo al mismo nivel respirar aire puro o aire contaminado, si esas dos cosas están puestas al mismo nivel, mire usted, entonces nos hemos equivocado con el concepto de libertad. Nos hemos equivocado, porque entonces no hay una verdad que nos haga libres. O sea, la verdad y la libertad están desvinculadas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la referencia a los valores supremos de la ley natural. Tercer punto de esta instrucción. En el campo de la educación, el texto constitucional no garantiza suficientemente la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades, dice. Leo. Somete la gestión de los centros educativos a trabas, que según dice una experiencia mundial puede favorecer a las tácticas marxistas. La orientación educativa de la juventud española caerá indebidamente en manos de las oligarquías de los partidos políticos. Sobre todo, no se garantiza de verdad a los padres la formación religiosa y moral de sus hijos, porque no basta con signar el derecho de los padres o los educadores a recibir la formación que elijan. Es también derecho sagrado de niños y jóvenes, reafirmado por el Concilio Vaticano II, que todo el ámbito educativo sea estímulo y no obstáculo para apreciar con recta conciencia los valores morales y para conocer y amar más a Dios. Pues bien, la Constitución no da garantías contra la pretensión de aquellos docentes que quieran proyectar sobre los alumnos su personal visión o falta de visión moral y religiosa, violando con una malentendida libertad de cátedra el derecho inviolable de los padres y los educandos. El mal que esto puede hacer a las familias es incalculable. Fijaros este punto, Fijaros este punto en el cual dice, cuidado, que en el campo de la educación la Constitución no garantiza suficientemente la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades. Dice, bueno, y es que además, si se habla de libertad de cátedra sin más, si existe esa libertad de cátedra, entonces resulta pues que yo no tengo el control sobre la educación que mis hijos vayan a recibir. Porque entonces cualquiera que tenga su ideología utilizará la escuela pública, la utilizará para difundir, que es la escuela de todos nosotros, la utilizará para difundir sus ideologías, porque tiene su libertad de cátedra. Bueno, pues este es el punto tercero crítico, ¿no? El cuarto punto crítico de esta instrucción ante el referéndum sobre la Constitución. Dice, la Constitución no tutela los valores de la familia. Dice que, por otra parte, están siendo ya agredidos con la propaganda del divorcio, de los anticonceptivos y de la arbitrariedad sexual. Estamos hablando del año 78, que está escrito esto. Los medios de difusión que invaden los hogares podrán seguir socavando los criterios cristianos en contra de solemnes advertencias
de los sumos pontífices, dirigidas a los gobernantes de todo el mundo y no solamente a los católicos. Se abre la puerta para que el matrimonio indisoluble por derecho divino y natural se vea atacado por la peste de una ley del divorcio, fábrica ingente de matrimonios rotos y de huérfanos con padre y madre. Por cierto, el término la peste de la ley del divorcio, esa palabra peste está tomada de un texto del Concilio Vaticano II, y así lo señala este texto, ¿no? Como han señalado oportunamente los obispos de la provincia eclesiástica de Valladolid y otros, la introducción del divorcio en España no sería un mal menor, sino ocasión de daños irreparables para la sociedad española. Bueno, pues otra afirmación contundente diciendo, ojo, que la Constitución española no tutela la familia, la pone, ¿no?, totalmente patas arriba con la ley del divorcio, etcétera, posibilitando la ley del divorcio, etcétera, etcétera. Bueno, pues fijaros, ¿no? Hay que decir que contrafacta, porque es que de hecho los peligros que advertía, estamos hablando de que esta es una instrucción antes, ¿no?, de que se votase y de que se promulgase, por lo tanto, ¿no?, la Constitución, en la que se advertía de los peligros. Bueno, pues es que hay que reconocerle que esto que aquí se advierte es literalmente lo que ha ocurrido. Me falta el punto quinto de advertencia. En relación con el aborto, no se ha conseguido la claridad y la seguridad necesarias en este texto constitucional. Dice, no se vota explícitamente este crimen abominable. La formulación del artículo 15 de la Constitución, que dice todos tienen derecho a la vida, supone para su recta intelección una concepción del hombre que diversos sectores parlamentarios no comparten. ¿Va a evitar esa fórmula que una mayoría parlamentaria quiera legalizar en su día el aborto? Aquellos de quienes dependerá en gran parte el uso de la Constitución han declarado que no. Pues bueno, pues así ha sido. Digamos que esto que advierte, ¿no?, pues es lo que realmente ha sido, que ese texto que se puso allí, pues por buscar un consenso, ¿no? Venga, todos tienen derecho a la vida. Bien, pero ahora lo que queda por definir es quiénes son ese todos. ¿No? Para mí todos incluye a los niños no nacidos, incluye, no los incluye. Bueno, pues al final ha sido lo que ha sido, ¿no? En definitiva, fue una intervención valiente, fue una intervención profética, ¿no? Por cierto, me he olvidado decir que en ella don Marcelo González Martín, ¿no?, que fue él quien la escribió, aunque como he dicho hubo otros 8 obispos, ¿no?, que se adherieron a ella, lamentaron que se tuviese que votar globalmente y que no se permitiese que algunos artículos fuesen considerados o votados aparte. Pues porque ellos lo que reivindicaban es, por favor, vamos a votar aparte el tema del derecho a la vida, vamos a votar aparte el tema de la familia, vamos a votar aparte, pero claro, eso no se permitió, y en el fondo pues dijo no, aquí todo se vota conjuntamente, no, claro, y eso es lo que provocó pues que nada, pues que fuese un voto abrumadoramente mayoritario a favor y tira para adelante, ¿no? Tira para adelante, que es donde estamos ahora mismo. Entonces, pues yo creo que como se han cumplido 45 años, ¿no?, de esta instrucción y de la aprobación de la Constitución, pues nosotros nos volvemos a afirmar en lo siguiente, que creo que es una afirmación equilibrada la que voy a hacer, O sea, nosotros, es propio del espíritu de un católico la obediencia y el respeto al orden legal constituido, al Estado de Derecho, que está reconocido por una Constitución, y nosotros la respetamos, la defendemos, porque está legalmente constituida. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos espíritu crítico frente a ella, No quiere decir que no tengamos espíritu crítico. Y no quiere decir que, por ejemplo, pues una lectura como esta que hicieron estos pastores, pues no deba de ser considerada como profética. Claro, fue profética.
fue profética, porque lo profético es ser capaz de hablar y de decir lo que es conforme, ¿no?, a la doctrina social católica por encima del momento en el que te toque hablar, porque claro, hay momentos en los que es sencillo hablar y otros momentos en los que es más complicado hablar. En aquel momento, pues lo que se llevaba era por reencontrarse y el gran consenso, sí, pero es que a veces eso tiene un precio muy grande, ¿no? Y es el precio, pues, de la ambigüedad, bajo la cual después acontece de todo, puede acontecer de todo, ¿eh? Bueno, vamos a ver.